Bien, para hablar de este tema y de los importantes titulares económicos del día, tenemos con nosotros al economista y profesor de ICADE, José Carlos Díaz. José Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por venir. Bien, arrancamos con estos datos del paro. Hoy hemos conocido, como decíamos, que España crea empleo neto por primera vez desde que estalló la crisis. Esto así a priori parece un dato positivo, pero es posible que no sea tan malo como algunos intentan ver, ni tan bueno como asegura el Gobierno. Bueno, es un buen dato de empleo. Siempre que se crea empleo en un país de 6 millones de parados, pues es un buen dato. Pero por dar un dato nada más, que lo sepan los telespectadores, el 75% del empleo que se ha creado en el último año se ha creado en Andalucía. Supongo que Rajoy habrá llamado a Susana Díaz para darle las gracias por el dato y a felicitarla. Pues no creo, no tenemos constancia de momento, pero bueno, probablemente. Bueno, además de esta tarifa plana que ha aprobado el Gobierno, nos hemos enterado que prácticamente un 40% de los parados ya no reciben ningún tipo de prestación. ¿En cuánto tiempo se puede sostener una situación así? ¿Qué medidas crees tú que deberían tomarse? Bueno, es mucho peor, porque es el 40% de los parados registrados, pero hay más parados. La encuesta de población activa dice que hay 1 millón más de parados de los que están en el INEM, por lo tanto, estamos hablando que... ¿Ese millón no cobra? Ese millón no cobra, y además otros 2 millones que están en el paro registrado tampoco. Estamos hablando de 3 millones de personas, pero bueno, lo ha dicho Rajoy, en España no hay desigualdad y ellos ya están en la solución y no hay pobreza. Y bueno, claro, él vive en la Moncloa y sus vecinos son guardias civiles, pero debe ser que no sale por las calles como hacemos el resto. ¿Pero qué habría que hacer en esta situación? ¿Es sostenible? Pues por ejemplo, esto que vamos a hablar de la tarifa plana, ¿cuánto costaría tener una renta básica para esas personas? Aquí esto es un concepto económico un poco complicado que Rajoy lo debería leer. Se llama coste de oportunidad. Los recursos son escasos, entonces o me lo gasto para subvencionar lo que vamos a hablar ahora, o me lo gasto en proteger la pobreza extrema. Yo creo que debería preguntarle a los ciudadanos y hacer un referéndum. Supongo que el 80% de la gente pediría que apoyésemos a la pobreza extrema. Bien, vamos ahora con la medida más reciente del Gobierno, la estamos contando ahora, esa tarifa plana. La Seguridad Social cerró 2012 con el déficit más abultado de su historia. Con esta medida, lo acabamos de decir, se calcula que se dejarán de ingresar unos 6.000 millones de euros en los próximos 2 años. ¿Pueden resentirse las pensiones, las prestaciones por desempleo? Bueno, a ver, la medida conceptualmente es una buena medida. Obama hizo un plan similar en el año 2010 y funcionó. Tú bajas los costes del factor trabajo y evidentemente la demanda de empleo aumenta. El tema, que también es otro concepto económico, por eso los economistas somos tan cenizos, siempre hacemos la misma pregunta: ¿quién lo va a pagar? Y la Seguridad Social está en déficit, como habéis dicho, por lo tanto esa subvención va a salir del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que además ya no es de Rajoy, porque él se ha fundido todo lo que dejó y está cogiendo fondos de Zapatero. Por lo tanto, también le debería dar las gracias y hacerle una llamadita. Pero... Bueno, él siempre habla de la herencia de Zapatero. Vale, pero en este caso la llamada es para de agradecimiento, ¿no? Porque el otro día estuvo muy borde y muy feo en el Congreso con él. Yo creo que además le debería, ¿no? Oye, que fue sin querer. Pero voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Hay un señor que es presidente de Iberdrola, que ha dicho que ya no se siente casi español, que es más mexicano y que todo, ¿no? Este señor, primero, todas las inversiones que hace en México tiene una desgravación en el impuesto de sociedades, están exentas. No paga ningún impuesto por todo lo que invierte en México, por lo tanto, España es un paraíso fiscal para grandes empresas. Bueno, ese señor ha anunciado el mismo día que va a hacer más de 1000 despidos, ¿no? Pasados 31 días, como habéis explicado, Iberdrola se puede acoger, si los despidos son procedentes, a la subvención y coger una subvención del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de las pensiones. Bueno, si esto es la forma que tenemos de salir de la crisis y de ir directamente a los problemas, pues como dijo Groucho Marx, que se pare esto que yo me bajo. Bueno, en fin, no creemos que esa llamada de teléfono se produzca. Él es más de SMS, como sabes. Pero en cualquier caso... Ahora que hemos leído estas nuevas medidas y hemos apuntado que podrían darse, dadas las condiciones que hemos visto en otros requiebros que hacen en otras circunstancias, que podría ser la circunstancia que se aproveche para despedir a empleados que ya tienen y contratar a otros que les van a resultar más baratos. ¿Es posible que esto sea así, que algún empleado se sienta amenazado ante esta medida, más que un parado que se siente que le abren una puerta al empleo? Bueno, este es el país del Lazarillo de Tormes. Yo el otro día pasaba por el río y me acordaba. Hoy hemos visto una noticia de una empresa que un juez le ha denegado el despido y ha dicho que el despido es nulo porque no había reflejado la contabilidad B.
Entonces, las causas objetivas que decía el gobierno eran objetivas en la A, en la B no, ¿no? Le pasa como con los SMS. Entonces, en el cuarto trimestre, que es el último dato disponible, en España se han destruido 150.000 empleos a tiempo completo y se han sustituido por empleos a tiempo parcial. Por lo tanto, si en una empresa, en una familia, para que lo entiendan los telespectadores, la empresa decide despedir al padre, que tenía un salario alto y que tenía un contrato normal y un trabajo digno, y contrata al hijo con un contrato precario y con un tiempo parcial y 400 euros, a partir de 31 días la nueva contratación se puede acoger a la subvención. La familia, supongo que habrá empeorado, pero Rajoy estará encantado, ¿no? Porque dirá, oh, es que mi reforma laboral está funcionando. Desde luego que está funcionando. Podríamos decir que con lo que cuesta Ruy Mateo podemos contratar a todos sus hijos. Sí. O más allá, y fíjate todo el empleo neto que crearíamos. Y ya no es ni siquiera el país del Lazarillo de Tormes. Creo que los lazarillos han sido sustituidos ya por un perro. O sea que ese puesto de trabajo también se ha perdido. A ver si lo he entendido bien. La medida supone restar recursos de la seguridad social, es decir, a todos nosotros, para ayudar a las empresas. ¿Puede darse el caso de que estemos financiando nuestro propio despido o colaborando para que nos paguen salarios más bajos? Sí, pero, o sea, evidentemente que estás subvencionando cosas que no deberías subvencionar. Por ejemplo, la medida que yo creo que no se debería haber hecho, pero bueno, si la haces bien, protegiendo que bloquees durante un año el total de la plantilla, ¿no? Pues evidentemente evitarías este tipo de trilos que hacemos en el país del Lazarillo de Tormes. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Cuando ponen todas esas medidas, dicen, no, va a haber mucha inspección, mucha supervisión. Es mentira. No hay inspectores de trabajo en España. Están superados, no son capaces, hay fraude de ley permanentemente en todos los contratos temporales de España, hay muchos temporales que ocupan puestos fijos y se sabe y no hay inspección suficiente para demostrar la causa, por lo tanto, si te hacen trilos ahí, te los vas a comer y van a ir contra la subvención. Pero yo voy a dar un dato y ya me pongo serio porque el programa no lo acompaña, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Oye, que somos serios, lo que pasa es que no lo parece, hacemos el ridículo, pero serios somos. El gobierno acaba de publicar la contabilidad nacional, todavía no nos ha dicho el dato de déficit, pero bueno, ya se anticipa que va a ir un poco maquillado, como para hacer los programas de televisión. En los últimos datos de contabilidad nacional de la semana pasada, primero, la economía no crece, el dato de PIB en euros crece 0,0, por lo tanto estamos en una economía sin alcohol, totalmente hemos caído y nos hemos quedado arrastrándonos por el fondo. Y dos, por los pasillos del Ministerio de Hacienda se han perdido 5.000 millones de euros en el cuarto trimestre. Misteriosamente. ¿Hace falta una limpiadora? Entonces, los datos de déficit que van a salir, vamos a esperar a que nos expliquen de dónde sale ese recorte de gasto, porque es misterioso. El déficit en España, y este es un dato que acaba de dar la Comisión Europea, que están en Bilbao y han venido a echarnos la bronca ya y a leernos la cartilla, el déficit público, según la Comisión Europea, en España en el 2014 va a ser el déficit mayor de la Unión Europea de los 28. O sea, vamos a estar el peor por la cola. Pero el dato no es malo. En 2015 vamos a ser el peor déficit y va a ser mayor que el 2014. Por lo tanto, no estás para firmar cheques en fondo con la tarifa plana. Estás para hacer una reforma fiscal y subir la recaudación. Y entre otras cosas, ¿no? Yo lo he puesto en el libro que presentamos aquí, quitarle al señor de Iberdrola esa subvención que no nos podemos permitir. Que pague impuestos como pagan todas las pequeñas y medianas empresas. No más, lo mismo, para que no haya discriminación positiva. Tú lo que quieres es que se quede sin el cargo de consejero. Bueno, él aparte habría que ponerle un impuesto adicional sobre su propia renta, pero estoy hablando de la empresa y de los beneficios. Pues nada, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Aconsejaremos a Rajoy que llame al Cofidis. Un fuerte aplauso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.